escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Mientras nuestros hermanos siguen cantando, oremos por la palabra. En esta hora, ore por su corazón y dígale: Señor, háblame. Señor, he estado escuchando tantas voces en Quiero este tiempo. escuchar tu He estado escuchando, dulce Señor, una voz, voz aquí, una voz allá. rompiendo el Pero en esta hora silencio quiero en mi aquí en tu casa escuchar tu voz. ser. Y sé que me Quiero aprender en esta haría tarde, Señor, estremecer, lo que tú tienes para mi vida, la manera en que tú trabajas, por la manera en que tú estás trabajando y quieres actuar en mi vida. caería rendido Señor, que tu ante palabra en esta tarde, la palabra que vamos a oír, ti, y no haga que yo en esta tarde pueda tener estar una nueva ante bendición, ti, una nueva entrega, escuchándote hablar, que en esta hora, sin Señor, llorar pueda como un niño, tu palabra, y Señor, pasaría hablar poder, el Señor, en tiempo nuestros así, corazones. sin querer nada Que todo lo que tú más, quieres sin escuchar querer está en tu voz, nada Señor. más, y no Que todo lo que desee en esta vida, podría Señor, pueda estar ante pueda ti, ser escucharte a ti, Señor. escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Porque tu voz suena, Señor, en este lugar. Porque tu voz, Señor, se deja escuchar en este lugar. Señor, en esta hora pedimos por tu palabra y te pedimos por nuestro corazón. Danos un corazón trabajado, danos un corazón dispuesto, Señor. Pon la fuerza en esta hora en tu pueblo, Señor amado. Pon, Señor, fortaleza. Señor, pon en esta hora, Señor, hambre y sed de ti. Que podamos, Señor, recibirla con gozo y que podamos entender, Señor, la manera en que tú trabajas en nuestra vida, a fin de poder recibir todo aquello que tú tienes en cada etapa de nuestra vida, en cada etapa, Señor, en cada tiempo, lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. En esta hora te ruego, Padre Celestial, que unjas mis labios, Señor, que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo se mueva, hablándonos a cada uno. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Gracias, pueden tomar su lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Aleluya. Puede tomar su asiento. Gracias por los que permanecieron en pie. No oramos por las necesidades, ¿verdad? Bueno, antes de irnos vamos a orar por las necesidades. ¿Está bien? Si se me olvida, me recuerdan. ¿Está bien? Ok. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11. Amén. Si lo tienen, dicen amén. Y si todavía alguno está buscándolo, vamos a esperarlo.
Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar, tiempo de agenciar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el trabajo en lo que trabaja? He visto que el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupasen, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. ¿Está bien? Bueno, en esta hora vamos a hablar del tiempo. Amén. Del tiempo, de los tiempos de Dios. Sabemos que el tiempo es un regalo de Dios para nosotros. Amén. Es un regalo de Dios. El tiempo es algo que nosotros necesitamos aprender a utilizar, ¿verdad? Porque el tiempo es algo que nosotros no podemos recuperar. Amén. Las horas que ya pasaron, ¿verdad? El tiempo, las horas de ayer ya pasaron. Y si las utilizamos bien, ¿verdad? Pues eso va a traer bendición a nuestra vida. Si las utilizamos mal o las dejamos pasar simplemente, ¿verdad? También veremos en nuestra vida las consecuencias, ¿verdad? Entonces, el tiempo, hermanos, es un regalo, ¿verdad? El tiempo Dios nos lo da. Él, ¿verdad?, estableció estaciones, por ejemplo, en nuestra vida. Dios establece ciclos en nuestra vida. Y Él, a través de su palabra, ¿verdad?, nos dice que hay tiempo para todas las cosas. ¿Amén? En los versículos que leímos, ¿verdad?, nos habla, dice que para todas las cosas hay un tiempo. Amén. Entonces, en esta hora vamos a hablar de 4 tiempos que nosotros como cristianos tenemos que tener presentes en nuestra vida, porque es la forma en que Dios trabaja en nuestro corazón. Dios trabaja en nuestro campo. Amén. Entonces, si puedes poner el cuadro, por favor, y vamos a ver estos 4 tipos de tiempos, hermanos, en nuestra vida. Este es todo un libro de la hermana. Ella habla de este cuadro en todo un libro. Hay muchos principios, hay muchas cosas en estos 4 puntos, ¿verdad? En estas 4 esquinas, pero vamos a verlo en esta tarde, de manera manera más sencilla, para que podamos tener algo con que trabajar en nuestro corazón. ¿Está bien? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Señor le dio ordenanza al pueblo de Israel, ¿verdad?, que cuando sembraba la semilla, sembraba el campo, ¿verdad?, la manera de cosecharlo era en forma de círculo, de tal manera que en cada una de estas 4 esquinas, supongamos que este cuadro representa el campo que era sembrado, al ser cosechado, ¿verdad?, era cortado en forma de círculo, de tal manera que en las 4 esquinas había una provisión para el huérfano, ¿verdad?, para el huérfano, para el extranjero, para el huérfano y la viuda, ¿sí? De tal manera que había siempre en esas esquinas alimento para el necesitado. Sí, ese era en el lado natural. Y ahora nosotros, ¿verdad?, sabemos que el Señor, a través de su precioso nombre, ¿verdad?, en estas 4 esquinas ha dejado provisión para nosotros y para nuestras necesidades espirituales, ¿verdad? Y cada una de estas tiempos, ¿verdad?, que nosotros pasamos como cristianos, ya sea como pobres, como huérfanos, como extranjeros o como viudas, ¿verdad?, hay una provisión para nosotros. Entonces no vamos a hablar realmente de eso, sino solamente para que podamos tener un panorama general, ¿verdad?, de cómo Dios
En cada esquina, en cada una de esas esquinas puso una letra de su nombre, puso una porción para nosotros para que podamos alimentarnos. Amén. Entonces, en esta hora vamos a ver en estas 4 esquinas donde está una porción de su nombre, que el Señor establece 4 maneras en el tiempo para trabajar con nosotros. Y de este lado derecho nosotros encontramos el tiempo de oír y el tiempo de ver, que corresponde al tiempo del tiempo solitario, ¿verdad? Es un tiempo a solas. Y del lado izquierdo nosotros encontramos el tiempo de hablar y el tiempo de compartir, que corresponden a un tiempo público. Entonces, como les estaba diciendo, todo esto es muy amplio, pero vamos a aplicarlo y a verlo en esta tarde para nuestra vida, ¿ok? Entonces, así como dice Eclesiastés 3:9, hay un tiempo para todo, todo tiene una sazón, todo tiene un tiempo. Nosotros vemos en este esquema que el primer tiempo que nosotros tenemos y Dios nos provee es el tiempo para oír. ¿Está bien? El tiempo para oír. Dios provee un tiempo en el que Él quiere hablar a nuestro corazón. Por eso cantábamos este canto, ¿verdad? Porque Dios quiere llamarnos a solas para hablar a nuestro corazón. Entonces nosotros, hermanos, podemos utilizar nuestro tiempo sabiamente, ¿sí? Ya hemos aprendido con el hermano, nos lo ha predicado, ¿verdad? Que cuando nosotros hemos desaprovechado el tiempo, ¿verdad? Tenemos 2 amigos del tiempo, que es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento, la oportunidad y el tiempo. O sea, siempre Dios nos da una nueva oportunidad y Dios siempre nos ayuda a redimir el tiempo a través del arrepentimiento. Entonces, nosotros necesitamos aprender a utilizar nuestros tiempos y entender, hermanos, que Dios nos llama para tener tiempos a solas, ¿sí? Y Él nos permite tener momentos en nuestra vida, amén, donde nosotros necesitamos estar a solas con el Señor. Todos nosotros, hermanos, como cristianos o como personas en sí, sabemos que tenemos un tiempo público y un privado, ¿verdad? Hay momentos en los que queremos nosotros estar a solas. De hecho, es necesario que nosotros tengamos un tiempo a solas con nosotros, porque son tiempos de ¿qué? De reflexión, ¿verdad? Son tiempos donde podemos ver, podemos reflexionar en lo que hemos hecho, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a ese tiempo solitario de reflexión, poder tomar nuevas decisiones. Entonces, como personas necesitamos tiempos solitarios, pero también, pues no somos personas ermitañas, sino necesitamos tiempos públicos donde convivimos con otros, compartimos con otros. Entonces, en Dios es así. Y muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, ni de manera natural ni de manera espiritual estos tiempos, y entonces perdemos las oportunidades. A veces alguien quiere estar solo y la otra persona no lo entiende, que quiere estar a solas, ¿verdad? Y a veces dice, no, pues es que me estás rechazando, es que no quieres hablar conmigo, es que a lo mejor ya estás enojado, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos que de manera natural tenemos un tiempo solitario, vamos a poder utilizar bien ese tiempo y poder respetar el tiempo de los demás, de tal manera que podamos darle ese tiempo de la persona que necesita de estar a solas. Y después vendrá el tiempo entonces que podemos estar juntos y compartir. Pero a veces hasta esto de manera natural es problema, ¿verdad? Porque no entendemos los tiempos y entonces nos enojamos, nos estamos rechazados, nos sentimos molestos, ¿verdad? Porque el otro no quiere convivir con nosotros porque él tiene la necesidad de estar a solas. Y a veces pasan los matrimonios, ¿verdad? El esposo necesita un tiempo a solas, o la esposa, y el otro no lo entiende, ¿verdad? ¿Estás enojado? ¿Tienes algún problema? No, nada más quiero estar solo. ¿Pero qué te pasa? ¿Verdad? Y a veces hasta estaban en paz, pero por no entender este tiempo ya hay cierto conflicto. Entonces, Dios nos ha dado ese tiempo natural para reflexión a solas y el tiempo público para compartir. Pero Dios, hermanos, también nos da un tiempo para estar a solas y propicia un tiempo para que nosotros aprendamos a estar a solas con Él. El propósito de que Él
nos llama a un tiempo a estar a solas con Él, es porque Él quiere hablar a nuestro corazón. A veces cuando estamos en nuestro tiempo público, no tenemos esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Pero cuando nosotros somos llevados al Señor a un tiempo a solas, entonces toda otra voz se calla y podemos prestar nuestro corazón para que Dios nos hable, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros prestemos nuestro oído para escuchar, porque Él quiere hablar a nuestro corazón su verdad. ¿Sí, hermanos? Hoy nosotros conocemos su verdad, hoy nosotros conocemos su palabra, hoy nosotros hemos tenido una experiencia de que Dios nos ha hablado, que ha hablado a nuestro corazón, que ha hablado a nuestra conciencia. Amén. Algunos a lo mejor de manera audible han escuchado la voz de Dios, pero porque nosotros hemos prestado nuestro oído, ¿para qué? Para escucharlo. ¿Sí, hermanos? Entonces Dios quiere hablar a nuestro corazón y Él quiere que nosotros podamos estar dispuestos a recibir sabiduría. ¿Sí, hermanos? Él quiere en este tiempo a solas, ¿verdad? Quiere hablar sabiduría y verdad a nuestro corazón. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Dice la palabra que si alguno es, ¿verdad? Alguien es falto, puede pedir sabiduría. Y en este mensaje hemos aprendido que la sabiduría es la verdad que ahora es. ¿Y cuál es la verdad que ahora es? La sabiduría es reconocer que Dios es la cabeza de todas las cosas. Sí, hermano, la sabiduría de que Dios es la cabeza de todas las cosas. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que ser llevados a esta esquina para que nosotros podamos oír a esa voz que nos está hablando y que nos está diciendo, ¿verdad? Que Él es la cabeza de todas las cosas. Otra sabiduría, la sabiduría también es saber que todas las cosas ayudan a bien, que todas las cosas obran para bien en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros, hermanos, estamos oyendo tantas voces, estamos tan ocupados en otras cosas que no entendemos, que no podemos ver y no podemos practicar en nuestra vida estos principios de Dios. Y vienen los tiempos difíciles, vienen las pruebas y escuchamos las voces que nos desaniman, escuchamos las voces, ¿verdad?, que nos desalientan, escuchamos aquellas voces que acusan a Dios, que acusan la soberanía de Dios, la sabiduría, el entendimiento de Dios, y no prestamos nuestros oídos para escuchar la verdad de que Dios es la cabeza de todas las cosas y Él como cabeza, Él como guía, Él como dueño, Él tiene el control de todas las cosas. Oímos tantas voces en nuestro oído espiritual y aún natural que olvidamos la verdad de que Dios está en el control y que aún la cosa más mala que me pueda suceder en mi vida, Dios tiene el poder para obrarla para bien en mi vida. Entonces el tiempo de oír es importante porque es cuando Dios habla su verdad y la quiere grabar en nuestro corazón, a fin de que cuando se levantan voces en mi vida, esa voz de Dios esté también escuchándose dentro de mi corazón, dándome la fuerza para salir adelante victorioso en esa situación. Mucho cristiano oye a todo lo que el mundo dice, mucho cristiano oye lo que otro cristiano le dice, pero no ha escuchado, no ha prestado su oído para escuchar lo que Dios dice. Y Dios, ¿verdad? Dice, tiene principios, tiene verdades, ¿verdad? Para mí personalmente, tiene principios, tiene verdades para mi familia, tiene principios, tiene verdades para cuando yo estoy en bendición, tiene principios, tiene verdades para cuando yo estoy siendo afligido. De tal manera que Él quiere hablar esa verdad a mi corazón y quiere grabarla en las tablas de mi corazón a fin de que yo pueda pasar esa situación. Ya sea cuando yo me siento solo, cuando yo me siento triste, cuando me siento rechazado, cuando me siento necesitado.
yo puedo echar mano de esas verdades. ¿Cuántas veces cuando usted ha pasado por una prueba o yo he pasado por una situación, verdad, nos hemos sentido, verdad, muchas veces olvidados o nos hemos sentido solos porque no hemos permitido que la voz de Dios se grabe en nuestro corazón? Un ejemplo, hermanos, cuando nosotros éramos pequeños aprendimos a conocer la voz de nuestros padres, ¿no es cierto? Aprendimos a escuchar la voz de nuestros padres y tal vez estábamos en la noche en nuestra recámara, ¿verdad? A oscuras, ¿verdad? Pero solamente escuchar la voz de nuestro papá o de nuestra mamá nos daba qué seguridad. Luego crecimos y en alguna necesidad, pero hablarle a mamá o hablarle a papá y escuchar su voz, para nosotros representaba seguridad. Para nosotros representaba, ¿verdad?, protección. Sabíamos que estaba nuestro padre o nuestra madre ahí, ¿para qué? Para apoyarnos y para ayudarnos. Esa voz de nuestro padre o de nuestra madre se grabó no solamente en nuestra memoria, sino en nuestro corazón. De tal manera que esa voz representa para nosotros protección y seguridad. De esa misma manera el Señor quiere grabar su voz en nuestro corazón, a fin de que nosotros podamos atravesar por tiempos difíciles, porque decíamos, estas esquinas tienen que ver con el pobre, tienen que ver con el huérfano, tienen que ver con el extranjero, tienen que ver con la viuda, que nos hablan de tiempos de necesidad, tiempos de soledad, tiempos de dificultad, tiempos donde la persona se siente sola, donde se siente olvidada, donde se siente desamparada. Y son tiempos en los que muchas veces como cristianos nosotros nos encontramos. Pero qué maravilloso es cuando nosotros hemos aprendido a utilizar nuestro tiempo para que la voz de Dios se grabe en nuestro corazón, para que la voz de su palabra se grabe en nuestro corazón. Y no importa la situación que estamos pasando, nosotros podamos decir, pero el Señor sigue en el control de todas las cosas. Pero el Señor es fiel a sus promesas, porque Él dijo que nunca me iba a dejar y nunca me iba a desamparar. Y yo escucho esa voz hablando dentro de mí, que me da la fuerza para levantarme en esta situación. Y yo puedo escuchar la voz de la palabra de Dios que está hablándome ahí cuando estoy enfermo, cuando tengo problemas, cuando tengo situaciones, cuando no tengo ganas, cuando no tengo fuerza. Puedo escuchar la voz de la verdad de Dios que dice, ¿verdad? Yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero también si yo estoy contigo, todo lo puedes en mí, porque yo soy tu fortaleza. Y estamos hablando de la voz de la palabra, ¿verdad? Estoy citando porciones de la palabra. Pero cuando Dios te ha hablado a ti, cuando tú te has dado un tiempo para doblar tus rodillas y escuchar lo que Dios dice de ti. Porque cuando hablamos aquí un sermón, una predicación, hablamos en general, pero Dios te habla a ti de manera personal. Cuando tú doblas tus rodillas en tu casa, Dios te habla a ti de manera personal. Y tú tienes una necesidad, tienes una prueba, pero Dios te habla a ti. Ya hemos hablado de esto en algunas otras predicaciones, pero como en angustia, en necesidad, Dios te habla y dice, yo estoy contigo. No temas, yo te sustento, yo te fortalezco. No temas, yo te voy a abrir una puerta. No estás viendo ninguna oportunidad, no estás viendo ninguna salida, no ves camino, pero yo estoy contigo, yo voy a abrir para ti. Y uno puede ver, así como abrí el mar rojo para el pueblo de Israel, voy a abrir un camino para ti donde no lo hay. Entonces, ya no es, ¿verdad?, un texto que repites, sino ya es una voz, la voz de Dios que te habló a ti. Y que te sientes respaldado y que te sientes protegido y que sabes que el Señor está ahí porque oíste su voz. Pero muchas veces nos falta la fe, desmayamos en medio de las situaciones porque no nos hemos dado tiempo para oír la voz de Dios. Entonces, el Señor viene, amén, Él viene ¿para qué? Para enseñarnos a escuchar su voz. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos trabajar en nuestro corazón? Porque muchas veces estamos como pobres, necesitados, ¿verdad? Pero aunque el Señor viene a buscarnos, nosotros no reconocemos este tiempo. Es necesario que nosotros trabajemos en nuestro corazón.
Y es a través de que nosotros aprendamos a arar nuestro corazón, a barbechar nuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Nosotros hemos aprendido que hincar la rodilla significa arar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón, arando y barbechando nuestro corazón, a fin de que nuestro corazón esté sensible para poder entender este tiempo y aprovechar este tiempo. La hermana Esparza decía algo la semana pasada, ¿verdad? Y hablaba acerca de la dureza y hablaba acerca de la indiferencia. Cuando hay dureza en nuestro corazón, cuando hay indiferencia, hermano, no reconocemos estos tiempos en nuestra vida, no sabemos. No sabemos cuándo Dios nos quiere hablar, cuándo Dios quiere que aprendamos a ver. No sabemos cuándo es el tiempo de hablar, no sabemos cuándo es el tiempo de compartir. Y muchas veces nosotros, hermanos, no queremos oír, sino queremos hablar. Y entonces rompemos el patrón de Dios. Muchas veces nosotros queremos compartir, pero no queremos tener el tiempo para que nuestros ojos sean abiertos. Pero hay un orden. Primero nosotros tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a ver y tenemos después que aprender a hablar y tenemos que aprender a compartir. El hermano Isaac esto ya lo dio ampliamente en una escuela dominical. Ahorita estamos tomando pocas cosas de cada punto, pero ya lo vimos, ¿verdad? Muchas veces nosotros no oímos ni vemos, pero ya estamos hablando y estamos entonces rompiendo el patrón y estamos teniendo problemas porque no hemos oído ni hemos visto. Entonces, este patrón en nuestra vida es así. Primero tenemos que aprender a oír la voz de Dios y tenemos que aprender a trabajar con la dureza y con la indiferencia que hay en nuestro corazón, a fin de poder ser sensibles para oír y luego ¿para qué? Para que nuestros ojos sean abiertos. Entonces encontramos nosotros que tenemos que arar en nuestro corazón. ¿Alguien sabe qué es barbechar? Parece que es lo mismo que arar, pero sí hay una diferencia. El barbecho en el campo natural, ¿verdad? Es cuando el campesino mete el arado, o sea, la máquina, para romper la dureza. Y para cortar toda hierba que está en el campo, entonces mete la máquina y empieza a romper la tierra, empieza a romper, a sacar las piedras, empieza a cortarse la hierba. ¿Y qué hace el campesino? El campesino deja así un tiempo la tierra, así quebrada, ¿verdad? Y para que penetren los rayos del sol, por si hay una lluvia, penetre el agua, ¿verdad? Y esas hierbas que estaban ahí, ¿verdad? Son cortadas, se secan y luego se convierten en nutrientes para la tierra. Ya cuando ha pasado el barbecho, que ya la tierra se ablandó, la tierra ya se nutrió, entonces lo que hace el campesino es arar. Y es cuando va a meter la máquina para hacer surco. ¿Sí? Este trabajo lo hace el campesino a fin de preparar la tierra para sembrar una semilla, para que la semilla caiga en buena tierra y al tiempo pueda brotar, pueda crecer y pueda llevar fruto. ¿Sí, hermanos? La voz de Dios se hace sonar. Cuando estamos en la casa de Dios, la voz de Dios nos habla en la calle, la voz de Dios nos habla en nuestros tiempos de oración, pero muchas veces la dureza de nuestro corazón nos impide reconocer esa voz. ¿Sí me explico? ¿Estoy explicando hasta aquí? Entonces yo tengo que trabajar con mi corazón. Yo tengo que permitir que el Señor are y barbeche a través de su espíritu. Yo como aro la tierra de mi corazón cuando yo doblo mis rodillas y oro. Cuando yo doblo mis rodillas y oro, entonces el Señor empieza a trabajar en esa dureza, empieza a tocar las piedras, a tocar las espinas que hay en mi corazón y empieza a permitir que el sol de justicia, con sus rayos de misericordia, con sus rayos de amor, empiecen a tocar mi corazón de tal manera que mi corazón se vuelva una tierra fértil. ¿Me estoy explicando? ¿Sí, hermanos? Y entonces cuando mi corazón ha sido trabajado con la dureza, con la indiferencia, he sido tocado por el amor de Dios, mi corazón se vuelve una tierra sensible y fértil. Dios entonces empieza a sonar su voz para sembrar semillas en mi vida de principios que me van a ayudar, amén, en mi caminar espiritual.
De tal manera, hermanos, que ahí en el surco le provee a la semilla un lugar, una protección, le provee de la humedad, le provee de los nutrientes, amén. De tal manera que cuando la semilla cae, pueda ser una semilla fructífera. Porque muchas veces, hermanos, nosotros cuando pasamos por necesidades o pruebas, no hay fruto en nuestra vida. ¿Por qué volvemos a actuar de la misma manera? Viene la situación y yo desconfío de la naturaleza santa de Dios. Viene la angustia, viene la enfermedad. ¿Por qué vuelvo a dudar de Dios? A veces pensamos que a veces podemos pensar, pero eso los inconversos. Pero déjeme decirle que yo he escuchado a personas en este tiempo que conociendo la palabra, que teniendo tiempo en el Señor, ¿verdad? Uno se sorprende de escuchar, de decir, es que Dios no me contesta, es que Dios no me oye, es que entonces no tiene caso que yo ore, entonces no tiene caso que yo siga al Señor. Y uno dice, ¿cuál es entonces el problema si a veces tenemos años? ¿Cuál es el problema si a veces hemos orado tantas veces, hemos danzado tantas veces? ¿Por qué brota la duda? ¿Por qué brota la incredulidad? ¿Por qué a veces hasta brota aquella actitud de culpar a Dios y de desconfiar a Dios? Yo hablaba con una persona y me dice, es que las cosas no suceden como yo se las pido a Dios. Le digo, bueno, es que Dios no va a hacer las cosas como usted piensa, pero Dios es bueno. Y la respuesta en un momento dado me tocó profundamente, porque lo que yo vi en esa persona fue duda, culpa acerca de Dios. Y yo dije, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué eso brota del corazón? Porque no hemos tenido un tiempo donde podamos escuchar la voz de Dios. Porque no hemos abierto nuestros ojos para que la voz de Dios haga una impresión en nuestro corazón. De tal manera que en cualquier situación que pasemos, podamos escucharla. Muchas veces venimos y es dada la palabra, pero esa palabra no entra más allá. No nos damos el tiempo para oír. A veces pensamos que venir a la iglesia, ya cumplimos con estar aquí. Pero Dios lo que quiere hacer es hablar a nuestro oído y hacer una impresión en nuestro corazón. De tal manera que en todo tiempo que nosotros enfrentemos en nuestra vida, podamos oír la voz de Dios que está ahí, dándonos la respuesta, dándonos la verdad, dándonos el principio que necesitamos para caminar en esa etapa de nuestra vida. Ya sea que tenemos que cortar algo en nuestra vida, como leíamos, ¿verdad? Ya sea que tenga que ser cortado, algo que tenga que morir en nosotros, o sea que tiene algo que vivir, dar vida en nosotros, pero la voz de Dios hablándonos a nosotros. Entonces, Dios quiere hacer una impresión de su voz en nuestra vida, para que esa voz nos sostenga. Dice el salmista, para que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tema, no tenga ningún temor, porque tú estás conmigo. Y el siguiente punto que nosotros vemos es el tiempo de ver. Pero hay un tiempo donde nosotros no vemos, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo único que nos puede guiar? Es la voz de Dios. Una persona cuando pierde la vista, la primera cosa con la que empieza a orientarse y a moverse en su entorno es guiado por la voz de alguien. ¿No es cierto? Después puede desarrolla sus sentidos, después se ayuda, ¿verdad? A lo mejor de un bastón, después a lo mejor puede tener hasta un ayudante que es un animalito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me explico? Pero la primera cosa con la que empieza una persona a moverse, a caminar cuando pierde la vista,
es a través de que alguien lo guíe a través de la voz. Hay tiempos en nuestra vida que nosotros no vemos. Espiritualmente no entendemos, no sabemos lo que va a venir para nosotros, no sabemos lo que va a venir en esa situación, no sabemos lo que va a pasar con nuestros hijos, no sabemos lo que va a pasar. Sí me explico más adelante, pero lo único que nos va a guiar es la voz de Dios. Por eso tan importante aprender a conocer la voz de Dios. Algo que les decía el viernes a los hermanos de la oración, decía algo que nos recordó la hermana Esparza ahora que vino y nos dijo: si nosotros no aprendemos a reconocer la voz de Dios todos los días, la voz de Dios a diario en nuestra vida, difícilmente vamos a poder escuchar la voz de Dios cuando suene la trompeta, porque no estaremos acostumbrados a escuchar su voz. Si nosotros no sabemos identificar la voz de Dios, entonces no vamos a poder identificar la trompeta en el día del arrebatamiento. Entonces sí hay una gran importancia en aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios para mí hoy en mi vida? ¿Qué me está diciendo hoy para mí en esta situación? ¿Verdad? De tal manera que entonces no solamente yo lo pueda saber, sino yo pueda obedecer. Y con todo el respaldo de Dios yo pueda avanzar en mi camino espiritual, porque sé que Él me está guiando. Porque sé que a través de su voz Él me está dirigiendo. Porque sé que a través de su voz Él está buscando lo mejor para mí en esa situación en mi vida. Pero si no reconozco la voz de Dios, si no estoy acostumbrado a oírla, entonces, hermanos, seremos fácilmente confundidos por otras voces. ¿Verdad que sí? Porque dice la palabra de Dios que muchos, en los últimos tiempos, muchos falsos, ¿verdad?, profetas, anticristos se levantarán, ¿verdad? Y muchos, dice, engañarán aún a los escogidos, ¿verdad? Diciéndoles: mira, esto es la verdad, esto te conviene, esto es lo mejor, ¿sí? Pero cuando alguien ha aprendido a escuchar la voz de Dios, aunque sea lo más sutil, puede reconocer que no es la voz de Dios. Porque el enemigo dice que se viste de ángel de luz, ¿verdad que sí? Se viste de ángel de luz a fin de engañar a los escogidos de Dios. Pero cuando nosotros ya tenemos un oído que está acostumbrado a oír la voz de Dios, es un oído que discierne. Y es un corazón, y es un oído que puede escuchar la dirección correcta de Dios. ¿Está bien? Entonces, el siguiente punto es el tiempo de ver. Vamos a Juan 16:13. Porque después de aprender a escuchar la voz, tenemos que aprender a ver. Después de que nuestro oído es tocado y es ungido, lo que Dios quiere después tocar es nuestra vista. Juan capítulo 16. En el versículo 13. ¿Sí lo tienen? Juan 16:13 dice: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Entonces aquí encontramos nosotros el tiempo de ver, hermanos. Y en el tiempo de ver nosotros encontramos el Espíritu de verdad. Amén. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, que está capacitado para ver. Eso es importante, porque hemos estado hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos estado hablando de su poder, de su virtud. Hemos hablado de la luz que trae a nuestro corazón. Y aquí, cuando es el tiempo de ver, se nos habla cuando somos nosotros iluminados. Nuestros ojos son iluminados para poder ver y entender los principios de Dios.
¿Sí, hermanos? Entonces, en este tiempo de ver, nosotros somos capacitados ¿para qué? Para poder ver más allá de toda causa y de todo efecto. Y aquí en el estudio nos pone un ejemplo en lo natural, y representa al Espíritu Santo como el águila. Ustedes saben que de manera natural, ¿verdad? ¿Qué hace un águila? El águila tiene la capacidad de elevarse hasta lo más alto. Y una de las características del águila es que tiene una capacidad tremenda de visión, ¿verdad? Se eleva en lo alto, va a las alturas, pero el águila puede ver allá a lo lejos su presa, su alimento, ¿verdad? ¿Y qué hace el águila? El águila cuando la ve, rápidamente desciende y mire, desciende en el lugar exacto, desciende donde está su alimento, ¿verdad? Lo toma y se alimenta, se fortalece. Y esa es la característica del águila, la visión de poder ver, ¿verdad? Desde tan lejos el alimento que está ahí como provisión para ella. El Espíritu Santo, nos decía aquí, el Espíritu de verdad es como esa águila. El Espíritu Santo, hermanos, tiene esa capacidad de ver lo que es presente y lo que es futuro para nosotros. También el pasado, pero hablemos del presente, hablemos del futuro. El Espíritu Santo, hermanos, tiene esa capacidad de ver lo que viene adelante en nuestra vida. Por eso dice que Él pide con gemidos indecibles y que pide de acuerdo a la voluntad, porque tiene esa capacidad de ver lo que viene y pide conforme a lo que nosotros vamos a necesitar ahí. Entonces tenemos esa ayuda del Espíritu Santo, pero Dios quiere abrir nuestros ojos para que nosotros, al igual que el águila, hermanos, podamos ver, no importa en medio de la situación que estemos, la provisión, el alimento que Dios nos ha dado. Porque muchas veces, hermanos, lo único que vemos es lo que está delante de nosotros. ¿Y qué vemos? El problema, la necesidad, la enfermedad, o vemos la lucha, o vemos la tentación, pero no estamos viendo más allá que Dios nos ha dado la provisión. Que para esa circunstancia y para esa situación Dios ya proveyó el alimento que me va a dar a mí la fuerza, el alimento que me va a nutrir, el alimento que me va a dar la capacidad de pasar por en medio de las situaciones. Pero muchas veces hay gente que se enoja, hay mucha gente que se deprime, hay mucha gente que se aleja del Señor, hay mucha gente que se desalienta porque no puede ver. Sus ojos espirituales no han sido abiertos para ver que el Señor ha hecho la provisión. Sus ojos no han sido abiertos para ver que el Señor está ahí, como decíamos en el Salmo 23. El Señor está conmigo y no temeré ninguna situación y ninguna circunstancia que esté a mi alrededor, porque Él está conmigo. Y a veces decíamos, no vemos, pero podemos oír, reconocer su voz que me acompaña, que me alienta. Pero qué bendiciones cuando mis ojos son abiertos y yo me presto al tiempo de Dios, donde Él me llama, donde Él me llama a un tiempo de oración, a un tiempo de búsqueda especial, a un tiempo de consagración, a un tiempo de una entrega. ¿Para qué? Para abrir mis ojos a una nueva dimensión. Amén. Porque no es lo mismo que yo esté caminando en el atrio, a que yo esté avanzando en el lugar santo y que yo quiera llegar al lugar santísimo, a crecer a la estatura del varón perfecto. Cada una de estas porciones de la estatura, ¿verdad?, tiene su trabajo. Cada uno de estos tiempos y espacios en la estatura tiene sus dificultades, tiene sus entregas, tiene sus separaciones, y yo necesito ver lo que Dios está pidiendo de mí. Me pide algo de manera general como iglesia, pero Dios está marcando hoy algo en nuestra vida de manera personal. Y a veces Dios nos habla, pero nosotros no alcanzamos a ver qué está señalando en nuestra vida. A veces no vemos, ¿verdad? No, se lo está diciendo al de al lado. No, se lo está diciendo al otro hermano, pero no alcanzamos a ver nuestra necesidad. Pero Dios quiere abrir nuestros ojos, no solamente a la necesidad de los demás, sino de mi necesidad. ¿Usted está consciente de lo que usted necesita de cambio y transformación en su vida? A veces sí,
a veces no. A veces otros pueden ver mayor área de oportunidad en mi vida, pero yo puedo estar ciego a esa necesidad. Pero qué hermoso es cuando Dios abre nuestros ojos y nos muestra primeramente lo que hace falta ser trabajado en mí. Cuando no solamente lo veo en medio de mis problemas y necesidades, sino cuando Dios me muestra la verdad de mi corazón y la necesidad de mi corazón. ¿Para qué? Para buscarlo. ¿Sí, hermanos? Entonces dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. ¿Cuál es la verdad de mi corazón? ¿Qué tan verdaderos somos? Dios lo sabe. ¿Cuánto nos hace falta avanzar? El Espíritu Santo lo sabe. Pero solamente cuando somos conscientes, ¿verdad?, de nuestras necesidades, es que podemos venir al Señor y clamar. No creo que aquí hayamos orado por algo que no sabemos, ¿verdad?, que necesitamos, o hemos orado por algo que no sabemos que está en nuestro corazón. Hemos orado cuando se nos ha sido revelado, ¿no es cierto? Cuando a través de una situación brota algo en su corazón, y usted dice, esto es lo que yo necesito entregar, esto es lo que yo necesito trabajar. Pero si no nos damos cuenta, hermanos, difícilmente podemos cambiar. Por eso Dios nos llama a un tiempo a solas, a un tiempo de oración, a un tiempo de meternos en esas cámaras de oración donde Dios quiere abrir nuestros oídos y quiere abrir nuestros ojos. Amén. De tal manera que nosotros podamos entonces no solamente oír, sino ver. Y no solamente, hermanos, confiar en el Señor, sino avanzar en nuestro caminar espiritual. Entonces el Señor nos dice, vamos a la palabra de Dios, vamos a ver un ejemplo, a Lucas 24:15. Antes de ir ahí, vamos a Isaías 40:31. ¿Lo tienen? Amén. Ok, dice la palabra del Señor, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar, hermanos, nosotros en esta hora a través de nuestro estudio la fortaleza, hermanos? En medio de las situaciones, en nuestros tiempos solitarios con Dios. En ese tiempo, hermanos, donde Dios quiere hablar y donde Dios quiere abrir nuestros ojos. Amén. Es ahí donde cuando nosotros aprendemos a alimentarnos de la verdad que oímos, amén, y de la verdad que aprendemos a ver, amén, que nosotros podemos tener un tiempo, entonces, para tener un tiempo público. Cuando nosotros hemos aprendido a trabajar en nuestro corazón en este lado solitario, ¿verdad?, de oír al Señor, de verlo a Él que está con nosotros, de ver su palabra, de ver su provisión, entonces nosotros estaremos listos para ir al otro lado, al tiempo público. ¿Sí, hermanos? Es un tiempo, es un orden en el que nosotros tenemos que cumplir. Y dice aquí entonces que si nosotros, hermanos, nos alimentamos en estos dos tiempos, seremos como las águilas, ¿verdad? Que tienen nuevas fuerzas, amén, que se levantan, dice, nuevas fuerzas, levantarán sus alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque estamos siendo alimentados por su voz. Y estamos siendo alentados por lo que estamos viendo que Él es. Amén. Cuando nosotros tenemos tiempos a solas con el Señor,
Él se manifiesta a nuestra vida, Él manifiesta su naturaleza, su forma de ser. Cuando nosotros estamos en este tiempo a solas con Él, aprendemos a conocerlo. De tal manera que podemos reconocerlo en medio de cualquier situación y podemos, hermanos, avanzar en nuestro camino espiritual. Entonces, el siguiente punto, hermanos, es el tiempo de hablar. ¿Está bien? Ok. Vamos entonces a este punto, hablar. Este punto de hablar, hermanos, el Señor nos nutre en los dos anteriores y nos lleva a este tiempo de hablar donde nosotros podamos proclamar lo que Él es. ¿Sí? Ustedes recuerdan el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando el Señor nos lleva a este tiempo, Él quiere, hermanos, que nosotros confesemos lo que Él es. Que nosotros, a través de habernos nutrido a través de su voz y de ver lo que Él es, podamos santificar su santo nombre. ¿Sí, hermanos? Y decía, cuando muchas veces nosotros no nos nutrimos en este tiempo a solas con Él, cuando viene la dificultad, cuando vienen las situaciones, ¿qué habla nuestra boca? Decía, a veces lo que hablamos es desconfianza. Y algo que dice la hermana Hicks, ¿verdad? En casi la mayoría de sus estudios, nosotros desconfiamos de la naturaleza santa de Dios. Nosotros muchas veces no hemos aprendido a estar a solas con Él de tal manera que no lo conocemos. Y que cuando vienen las circunstancias lo acusamos. Que cuando vienen las situaciones, ¿verdad? Nos quejamos en contra de lo que Él está permitiendo en nuestra vida. Pero cuando aprendemos a oír y a ver, entonces de nuestra boca podremos decir, santificado sea tu nombre. En la mañana decíamos, ¿verdad? Que es magnificar, es hacer grande su nombre. Amén. Y cuando yo he oído su voz y sé que Él está conmigo y Él ha abierto mis ojos para ver que Él está conmigo en medio de las situaciones, yo puedo santificar el nombre del Señor. Yo puedo decirle, Señor, tú eres santo. Amén. Y decirlo desde la convicción de que Él es bueno todo el tiempo, que porque en toda situación, en toda necesidad, Él ha estado acompañándome y Él ha estado alentándome y Él ha estado fortaleciendo. Pero cuando nosotros, hermanos, no ocupamos nuestro tiempo de la manera correcta, entonces nosotros no podemos santificar el nombre del Señor. Y qué triste es a veces, ¿verdad? Desconfiar de Dios. A veces no lo decimos, ¿verdad? Hermano, ¿usted confía en Dios? Amén. Sí, yo confío en el Señor. Yo le creo a Dios, ¿verdad? Yo sé que Dios es bueno, pero eso se prueba en nuestro corazón cuando somos pasados por las situaciones. Cuando oras y Dios no te contesta de la manera que tú quieres que te conteste. Cuando tú oras por un milagro y el milagro no sucede. Cuando tú oras, ¿verdad? Y la situación que querías no se te resuelve. Entonces, ¿qué brota de nuestro corazón? A veces no es santificado sea tu nombre, ¿verdad? A veces no es, Señor, se haga tu voluntad y no mi voluntad. Muchas veces lo que brota de nuestro corazón es desconfianza en la naturaleza santa de Dios. Pero Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es piadoso, amén. Él es perdonador, amén. Así como nos perdona a nosotros, perdona a nuestros hermanos. Pero muchas veces cuando somos probados, ¿verdad? Se muestra lo que está dentro de nuestro corazón. Se muestra cuánto confiamos en Él de haberlo conocido, de haber aprendido a estar a solas. Entonces, el Señor quiere que nosotros hablemos con nuestra boca, amén, y santifiquemos su nombre. Que nosotros podamos, dice la hermana, circundar su nombre con honor y gloria y tenerlo en alta estima. Imagínense, hermanos, cuando nosotros aprendamos a estar aquí, a oír y a ver
a través de haber estado a solas con Él, que nosotros podamos hablar y entonces levantar su nombre con honor y gloria y tenerlo en alta estima. Pero ¿cuántas veces no lo estimamos, sino, lo vuelvo a repetir, si no dudamos de Él? En lugar de engrandecer su nombre, hacemos poco su nombre porque estamos desconfiando de Él. ¿Me estoy explicando? ¿Sí le está ayudando lo que estamos viendo? Porque Él es santo, amén. Él es bueno, ¿sí? Y hemos aprendido, nosotros no le añadimos nada a Dios. Él es santo, Él es bueno, Él es justo, Él es misericordioso. Pero cuando yo, hermanos, puedo ver, cuando puedo oír y cuando puedo ver, entonces también puedo hablar y puedo hacer grande ese nombre. En lugar de dudar de Él, yo puedo santificar ese nombre. Y cuando nosotros, hermanos, no importa si nos sentimos huérfanos o nos sentimos olvidados o no nos sentimos en cierta dificultad de nuestra vida, nosotros podremos santificar ese nombre. Pero la mayoría de nosotros, lo que sale de nuestra boca, muchas veces no engrandece el nombre del Señor. ¿Sí me explico? No da estima al Señor. Pero la respuesta está en esto. ¿Cómo puedo yo entonces llenar mi boca de alabanza? ¿Cómo puedo yo llenar mi boca para engrandecer el nombre del Señor? Teniendo este tiempo a solas con Él. ¿Sí? Cuando yo tengo mis tiempos solitarios. Aquí es un tiempo público, ¿sí se da cuenta? Aunque oramos de manera individual en nuestra silla, pero es un tiempo público. Estamos como familia espiritual buscando, orando, alabando a Dios. Entonces, ¿dónde es nuestro tiempo solitario? ¿Dónde es nuestro tiempo? Cuando estamos en nuestra casa. Ese es nuestro tiempo público, pero nuestro tiempo privado y nuestro tiempo solitario es durante nuestra semana. Sí, hermanos, donde nosotros tenemos que buscar al Señor, porque durante nuestra semana, ¿verdad? Se desarrollan un montón de situaciones, se vienen cosas a nuestra vida, surgen cosas que no esperábamos, pero es ahí en el tiempo solitario de nuestra semana donde nosotros necesitamos buscar al Señor. Aquí, hermanos, aquí es nuestro tiempo público donde nosotros venimos a hablar y donde nosotros venimos a compartir. Es aquí por eso que el domingo podemos venir y nosotros santificar y bendecir el nombre del Señor, porque nuestra semana fue un tiempo personal, privado, donde en medio de las situaciones buscamos de manera personal a Dios. A veces pensamos, no, el domingo me voy a ir a llenar de Dios, ¿verdad? Para la semana, y en un sentido sí. Pero ¿qué de nuestra semana? ¿Qué de cada día? ¿Verdad? De lunes a sábado, ¿qué estamos haciendo en nuestro tiempo privado? ¿Cómo estamos buscando y dándonos el tiempo para tener un encuentro con Dios donde podamos escuchar su voz? Donde podamos permitir que Dios abra nuestros ojos con una nueva visión. Entonces, por eso a veces cuando venimos el domingo, ¿verdad? Pues que alabar o exaltar o bendecir el nombre del Señor, si a veces como cristianos por no haber buscado al Señor en la semana, venimos con quejas, con murmuraciones, con dudas, con desconfianzas en Dios. Entonces no podemos santificar el nombre del Señor. ¿Me estoy explicando? Porque fallamos en nuestro tiempo solitario. Y les he dicho, a veces como pastores nos preocupa verlos de domingo a domingo o verlos de un domingo hasta otro domingo. O sea, es mucho, es demasiado. Y uno dice, Señor, y cuando viene, y si no viene cada domingo, orará en su casa el lunes, orará en su casa el martes. ¿En qué tiempo orará? ¿En qué tiempo buscará al Señor? Porque de domingo a domingo hay mucha distancia.
Y el día domingo es un tiempo público. La semana es un tiempo privado. Entonces, a veces, hermanos, pues no estamos nutridos, no estamos fortalecidos, no estamos alimentados porque no estamos teniendo nuestros tiempos con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el Señor, hermanos, Él propicia los tiempos para que nosotros podamos tener este tiempo con Él. Pero muchas veces, como dice la Escritura, ¿verdad? Los afanes de este siglo, ¿verdad? Eso lo dice en la parábola del sembrador. Los afanes de este siglo, ¿verdad? Nos roban la vida, nos roban la fuerza, nos roban la energía de tal manera que este tiempo no se cumple en nuestra vida y muchas veces nos sentimos en derrota. Y mucho cristiano se siente derrotado, siente que no tiene fuerzas para seguir porque no estamos viviendo los tiempos adecuados. Pero dice la palabra, todas las cosas tienen que su tiempo y todas las cosas tienen que su sazón. Entonces, hermanos, como cristianos, si queremos tener una vida abundante, como dice la palabra del Señor, tenemos que tener un balance entre nuestro tiempo solitario con Dios como nuestro tiempo público con Dios. Amén. Si yo en la semana oro, si yo en la semana presto mi oído para escuchar a Dios, si yo en la semana le permito a Dios que abra mis ojos, mi entendimiento, que me dé una nueva visión, yo el día domingo voy a poder venir y hablar. Amén. ¿Para qué? Para santificar el santo nombre del Señor, para alabar, para glorificar. Ya no voy a venir con esa carga solamente de venir y de descargar todas mis necesidades delante de Dios, porque ya tuve un tiempo donde diariamente me he estado encontrando con Él y Él ha sido mi descanso. Entonces el domingo yo vengo ¿a qué? A santificar y a bendecir su nombre. Y esta porción, esta parte está unida con el siguiente principio, ¿sí? Que es el tiempo de compartir. El tiempo de compartir. Hay dos áreas, dos tiempos para compartir. Y el primer tiempo es para compartir con Dios. ¿Qué le voy a compartir a Dios, hermanos? ¿Qué voy a compartir con Dios? Voy a compartir de lo que Él me ha dado, yo le voy a dar. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de la viuda de Sarepta. Es una historia que nosotros conocemos. Y es una historia que la hemos visto continuamente en cuestión de compartir, ¿verdad? La historia nos dice que el profeta vino primeramente a darle, le vino a dar, por así decirlo, palabra profética cuando le dijo, dame de lo que tienes, ¿no? Nosotros decíamos anteriormente que predicó el hermano esto, decía, uno podría pensar como un hombre más joven vino a pedirle a la viuda lo único que tenía. Pero en aquella ocasión nos explicaba, y en esta noche lo retomamos, él vino a primeramente a enseñarle un principio, ¿verdad? Que cuando nosotros damos, el Señor nos da. Que no podemos recibir si antes nosotros no hemos dado. Entonces, no, el profeta no fue abusivo en pedirle lo único a la viuda, sino él vino a enseñarle un principio. Da lo que tienes, ¿verdad? Y entonces vimos que el Señor le multiplicó a la viuda. Ella dio todo lo que tenía y entonces Dios le bendijo a la viuda de tal manera que no le volvió a faltar. Entonces, en este tiempo de compartir, la viuda nos enseña, ¿verdad?, ese principio de dar todo lo que tenemos. Y en este tiempo público, nosotros venimos a hablar, ¿verdad?, de la grandeza, de las maravillas que el Señor ha hecho. Venimos a santificar su nombre, pero también venimos a la iglesia en el tiempo público a compartir, primeramente con Dios. ¿Qué le voy a compartir? Todo lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo vida, tengo que derramar mi vida en alabarlo, en glorificarle. Tengo fuerza, tengo que darle al Señor de esa fuerza, de esa energía, amén. Tengo gratitud, tengo que darle al Señor de mi gratitud. Tengo amor en mi corazón para el Señor, tengo que derramar mi corazón en el Señor.
Pero a veces venimos al domingo y decimos, no, pues que el Señor me llene, que el Señor me dé, porque yo pues vengo vacío, vengo necesitado, ¿verdad? Y se nos va en puro que pedir, que Dios me dé, que Dios me llene, que Dios haga esto. Pero no, nos tenemos que entender este principio. Cuando venimos a la iglesia es el tiempo público. Y no está mal si usted inicialmente pide y pone sus cargas en el Señor, pero la prioridad es venir a ¿qué? A hablar y a compartir con el Señor, a usar nuestra boca para santificar y a utilizar nuestra, en este caso tiene que ver con la mano, ¿verdad? Darle al Señor de lo que nosotros tenemos. Y cuando nosotros aprendemos a compartir a Dios con lo que de lo que nos ha dado, ¿verdad? Dice el texto, porque de lo recibido de tu mano te damos, amén. Y lo usamos para las ofrendas, pero vamos a ver en esta hora, cuando nosotros le damos de lo que Él nos ha dado durante la semana, entonces vamos a recibir más. Es así, no vengo a pedir porque ya no traigo nada, ¿verdad? Porque me vacié en la semana del Señor, entonces el domingo tengo que ir a llenarme. No, en la semana busqué al Señor, en la semana Dios me proveyó, el domingo vengo a darle y de darle me va a dar lo que yo necesito también para la semana. Pero yo necesito aprender a compartir de lo que Dios me ha dado. Qué triste es a veces, hermanos, que dimos toda nuestra fuerza, toda nuestra vida, toda nuestra energía durante la semana y el domingo no traemos nada para el Señor. ¿No se ha sentido mal alguna vez? Te puede decir, me desvelé para un examen, ay, me desvelé para el trabajo, me tuve que ir bien temprano, ¿verdad? Me fui hasta sin desayunar, ¿verdad? No comí, ¿sí? Y porque tenía mucho trabajo, porque tenía mucha tarea, porque tenía aquello. Pero el domingo no le damos lo mismo al Señor. Llegamos tarde, ¿verdad? No levantamos manos, no oramos, nos dormimos hincados o nos distraemos. Entonces no estamos cumpliendo el tiempo de Dios de estar en su casa. Porque muchas veces todo lo que hicimos allá fue afanarnos. No utilizamos nuestro tiempo de buscar a Dios a solas. ¿Y el domingo qué tenemos que hablar? No tenemos nada que hablar para el Señor, no tenemos nada que darle, porque ya venimos exprimidos de toda una semana, ¿verdad? De todo lo que nos exige la escuela, de lo que nos exige el trabajo, de lo que nos exige la familia. Y el Señor, pero dice, ¿verdad?, que cuando nosotros aprendemos a buscarlo en la semana, Él va a poner todas las cosas de nuestro día en orden. Mire cómo todo se alinea. Si yo pongo a Dios en mi día, Él ordena mi día. La hermana Esparza nos compartía, ¿verdad? Nosotros le decíamos, hermana, siéntese, hermana. Se acaba de salir del hospital. Y me dice, hijos, nos decía a todos los pastores, yo no estoy cansada. Dice, yo cada día que me despierto, le digo, Señor, así como es mi día, así va a ser mi fuerza. Si va a ser un día largo, tú me vas a dar la fuerza. Si va a ser un día corto, tú me vas a dar la fuerza. Dice, es lo primero que hago. Y nos dio una escalera, luego se las voy a pasar, a lo mejor se las pongo ahí. Nos dio una escalera de los textos que ella repite cada mañana levantarse. Y dice, y yo me levanto y te voy a decir, y nos decía, y les voy a decir que nunca me ha faltado fuerza para lo que Dios tenía para ese día. Entonces, si estoy aquí, hoy tengo la fuerza para predicarles de pie. Y se puso de pie, y como dijo el pastor, predicó casi hora y media y ella quería seguir, pero ya nosotros le dijimos, no, hermana, está ahí, ¿verdad? Todos los pastores considerándola. Pero dice ella, o sea, yo siempre pongo mi día en las manos de Dios y digo, Señor, tú tienes la fuerza que hoy necesito para lo que voy a enfrentar hoy. Entonces, es la experiencia de alguien que durante años ha caminado con el Señor.
¿Qué ha aprendido a qué? A estar a solas con el Señor. ¿Y qué ha aprendido a qué? A manifestar la gloria de Dios a través del tiempo público, porque la vemos alabando, la vemos glorificando a Dios, la vemos poniendo a Dios como primer cosa en su vida. ¿Por qué? Porque no depende de un culto del domingo, depende de un tiempo solitario que son todos los días. Amén. Pero entonces, hermanos, nosotros necesitamos aprender a organizar nuestros tiempos. ¿Sí, hermanos? Nosotros necesitamos aprender a organizar nuestros tiempos y a establecer prioridades en nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Usted no puede romper el mandamiento de que el séptimo día es el día de reposo, el día que estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Y romperlo y pensar que le va a ir bien el resto de la semana. Estamos rompiendo algo que el Señor ha establecido como bendición para nuestra vida. ¿Sí? No podemos, por ejemplo, dejar de orar o de buscar a Dios y pensar que tendremos bendición en ese día si no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, el tiempo es algo muy importante. La manera en que nosotros manejamos el tiempo es algo también muy importante, y el tiempo está dividido en el tiempo de Dios en dos aspectos, que es el tiempo a solas, donde aprendemos a oír su voz y donde aprendemos a verlo a Él. Amén. Para entonces en lo público poder, en medio de las situaciones, tener la evidencia de nuestra confianza en Él. Amén. De nuestra confianza en Él y de que el tiempo acá de compartir la fuerza que recibimos de Él en ese tiempo solitario para compartir con Él de lo que hemos recibido de su mano. ¿Me expliqué? ¿Está bien? Una última cita, vamos a Efesios 5. Hoy pasé, antes de venir a la iglesia, a comprar unas cosas, y siempre que voy a esa tienda encuentro a una persona que la verdad todavía no sé quién es. Me ha dado pena en la fila preguntarle quién es, pero ella me identificó una primera vez, me dijo: hermana, yo la conozco a usted. Le digo: ah, sí. ¿Y cómo está? Y hemos platicado, pero no sé quién es. Hoy la encontré y me dice: hermana, ¿cómo ha estado? ¿Todavía sigue predicando? Le digo: sí, pues de hecho voy a la iglesia. Y ya le preguntaba: ¿y usted ha ido a la iglesia? Dice: no, no he ido. Y fíjese que después de todo lo que hemos platicado, ahora se me complicó el hígado. Y le digo: ¿y cuándo va a ir a la iglesia? Es que no tengo tiempo. Y me dice un señor mayor que estaba ahí empacando, y dice: sí tiene tiempo, dice, se la pasa en la calle. Así me dijo: llévesela a la iglesia, ¿verdad? Entonces le dije: nada más le voy a decir algo rápido. Mientras usted no ponga a Dios en primer lugar, las cosas se le van a complicar más. ¿Quiere que las cosas se empiecen a enderezar y ordenar en su vida? Dele tiempo a Dios. De otra manera, usted va a seguir en constantes problemas, situaciones, porque no estamos cumpliendo los tiempos de Dios. Entonces es así. Si nosotros no aprendemos a utilizar nuestros tiempos, hermanos, vamos a tener mayor dificultad, y por las dificultades mayor desconfianza de lo que Dios está haciendo. Amén. O de lo que puede hacer en nuestra vida. Pero Efesios 5:13. Vamos a leer ahí para que podamos retomar la porción. ¿Sí? Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos,
y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, redimiendo el tiempo. En otras palabras, aprovechando el tiempo. ¿Sí, hermanos? Aprovechando el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo, aprende a ocupar tu tiempo, aprende a aprovechar tu tiempo. Sí, hermanos, porque los días son malos y los días malos son la señal de que el Señor Jesucristo viene pronto en el arrebatamiento por su pueblo y yo necesito estar listo. El trabajo, el estudio, las personas, las cosas materiales se van a quedar aquí. Amén. Solamente las podemos utilizar, solamente las podemos disfrutar, estamos aquí, pero no nos deben atar a este mundo. Porque si estamos atados a las cosas materiales, a las personas, hermanos, entonces va a acontecer el rapto y no me voy a ir porque estoy atado a eso. Pero dice el Señor, aprovecha tu tiempo. Hay un tiempo para que trabajes, trabaja. Hay un tiempo para que estudies, estudia. Hay un tiempo para que descanses, descansa, ¿verdad? Leíamos en Eclesiastés. Pero también hay un tiempo para buscar a Dios. Y cuando no lo ocupamos bien, hermanos, estamos fallando, hermanos, y entonces no estaremos fortalecidos, estaremos débiles para enfrentar las situaciones que vengan a nuestra vida. Y entonces estaremos dudando y estaremos desconfiando de la naturaleza de Dios. Pero Dios es bueno. Decía una frase por ahí que escuchamos, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo. Entonces, ¿por qué me va mal? Pues ¿cómo estamos buscando a Dios? Entonces, ¿por qué me enfermo? Pues ¿cómo estamos buscando a Dios? Es que ¿por qué no hay provisión, no hay para el sustento para mi casa? Porque ¿cómo estamos buscando a Dios? Porque no importa cuánto te afanes por trabajar, si no buscas a Dios, no hay bendición en eso. ¿Verdad que sí? Pero cuando oras y buscas a Dios y trabajas, Dios te abre puertas. Dios no permite, dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. A lo mejor somos probados, pero mendigar pan, Dios no lo va a permitir en nuestra vida. Amén. Pero necesitamos redimir nuestro tiempo. Amén. Entonces, estamos en casa, póngase de pie. Gracias, vamos a orar. Estamos en casa, vamos a aprovechar nuestro tiempo para buscar a Dios. Venimos a la casa de Dios, aprovechemos nuestro tiempo para buscar a Dios. Gracias a Dios tenemos un tiempo intermedio para convivir, para conocernos, para platicar, pero aprovechemos los tiempos de oración, los tiempos de alabar, los tiempos de la predicación, que nada nos robe, amén, el tiempo que es de Dios, porque de eso depende, amén, la vida, la fortaleza que nosotros necesitamos para avanzar. Entonces vamos a orar. Si puedes, Elías, tocar el mismo canto nada más para que oremos, ¿verdad? Y vamos a arrepentirnos, ¿sí? En esta hora vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque todos somos culpables de dejar pasar el tiempo. Todos somos culpables de perder el tiempo y de no aprovecharlo, ¿verdad? Entonces que el Señor nos haga sabios para utilizar el tiempo. ¿Está bien? Póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a decidirnos en esta semana utilizar nuestro tiempo de diferente manera. ¿Está bien? Yo estoy segura de algo, que si usted le da más tiempo a Dios en esta semana, usted va a ver la mano de Dios obrar en su vida. Pero acorte tiempo de orar, acorte tiempo de buscar a Dios y las cosas se van a complicar, porque es un principio. Dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura.
Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu tiempo es perfecto. Por tu tiempo, Señor amado, el cual tú, Señor, nos das una balanza, tú nos das un equilibrio, Señor. No todo es un tiempo solitario, ni todo es un tiempo público, sino es un tiempo, Señor, en el cual tú trabajas en nuestro corazón, Señor, en el cual tú, Señor, nos enseñas. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a apartar ese tiempo para que podamos escuchar tu voz. Ayúdanos a apartar ese tiempo para que tú puedas abrir nuestros ojos, Señor, y guiarnos a la verdad que tú quieres que caminemos, Señor, a la verdad que tú quieres mostrarnos para caminar. Señor, nos arrepentimos de utilizar mal nuestro tiempo. Nos arrepentimos, Señor amado, de dejar, Señor, que el tiempo pase sin ningún provecho en nuestra vida. Tú nos has dado tiempo para trabajar y para descansar. Tú nos has dado tiempo, Señor amado, para reír, tiempo para llorar. Tú nos has dado tiempo, Señor, en nuestra vida, que podamos, Señor, aprovecharlo. Y sobre todo, Señor amado, darte a ti el primer lugar. Que podamos ponerte a ti en el principio, Señor, de nuestro día. Que de ti vendrá, Señor, la fuerza. Que de ti vendrá la salud. Que de ti vendrá la provisión, Señor, para lo que en ese día va a venir a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener más tiempos contigo, Señor. Que nos acerquemos, que busquemos más. Que si venimos los domingos, podamos venir otro día en la semana a buscarte. Señor, que si ya venimos, Señor, entre semana y el domingo, que podamos buscarte en nuestra casa, Señor. Los días son malos, Señor. El enemigo viene con el desaliento, con el desánimo. Señor, el enemigo viene, Padre, para oponerse a nuestro caminar. Señor, pero si nosotros estamos tomados de tu mano, si nosotros, Señor, hemos estado a solas contigo, nada nos podrá hacer frente porque tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos a que cada día podamos tener victoria, Señor amado. Que cada día, Señor, sea un día en el que nosotros podamos aprovechar las situaciones. Que podamos ponerte a ti en primer lugar. Dígale, Señor, ayúdame a que mi tiempo de oración incremente. Que mi tiempo de leer la Biblia, Señor, yo también aumente ese tiempo para leer la palabra. Y al estar en tu casa, Señor,